Pasamos al tema de hoy. Queda dicho que a partir de la semana que viene vamos con impacto epistemológico del giro lingüístico y primera clase dedicada a este subtema de la última unidad, referida a el pensamiento acerca del lenguaje de Ludwig Wittgenstein. Bueno, les decía entonces, el encuentro de hoy tiene que ver con pensar en qué tradición de investigación se inscribe el trabajo de Ghanem, el que ustedes tienen que analizar en la primera unidad. Ghanem es hija de padre egipcio, bueno, nace en Egipto, su madre es holandesa, se traslada a los Estados Unidos, donde estudia e investiga, hoy sigue viviendo en los Estados Unidos, es decana de comunicación en 3 universidades sucesivas, actualmente en una universidad de Chicago, y lo que leemos es una síntesis apretada de lo que fue su tesis de doctorado. En 1996, Salma Ghanem se doctoró en comunicación en la Universidad de Texas con este trabajo, del cual nosotros leemos un informe sintético. Obviamente el trabajo es mucho más extenso. No está disponible en castellano. El trabajo completo se puede conseguir en inglés. Ahora bien, las investigaciones que aparecen en nuestro programa no son trabajos aislados, sino que representan otros conjuntos de trabajos de investigación con los que tienen muchos puntos de contacto. Y en ese sentido, la pregunta sería: ¿de qué tipo de investigaciones es representativo el trabajo de Ghanem en el campo de la comunicación? O, como dijimos al principio, ¿en qué tradición se inscribe esta investigadora? En ese sentido, nosotros vamos a sostener que el trabajo de Ghanem con su referencia, yo sé que la mayoría de ustedes ya lo han estado leyendo, a perspectivas teóricas como agenda setting o framing, expresa orientaciones que son herederas de las corrientes clásicas de la llamada Mass Communication Research, la investigación de la comunicación de masas en Estados Unidos. Ya no parte de la Mass Communication Research, porque desde los años 60 no se habla más de Mass Communication Research, ¿no? Esas corrientes clásicas, que ahora vamos a ver cuáles fueron, existieron durante las décadas del 30, el 40 y el 50 inclusive, y luego ya se deja de hablar de Mass Communication Research. No obstante lo cual, esas orientaciones que fueron pioneras en la investigación de la comunicación tuvieron influencias en trabajos que vinieron después. Y esos trabajos que se realizaron a continuación presentan algunas continuidades con las corrientes clásicas de la Mass Communication Research, de las cuales son herederas, y también discontinuidades, también diferencias importantes. Un poco el propósito de hoy es marcar o pensar juntos cuáles podrían ser
esas semejanzas y también cuáles podrían ser esas diferencias. Voy a tratar de reseñar muy rápidamente a qué llamamos corrientes clásicas de la Mass Communication Research, o orientaciones clásicas. Y bueno, como supongo que estoy diciendo cosas que ustedes ya han oído, que conocen, y no tenemos tanto tiempo, voy a ir bastante rápido. Digamos que reflexiones acerca de la comunicación hubo siempre, ¿no? Desde que tenemos registro. El hombre es un animal social, un animal gregario, vive en comunidad, necesita comunicarse, y tenemos registro de reflexiones acerca de la comunicación humana desde muy antiguo. O sea, uno podría decir, por ejemplo, que la retórica de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, era un trabajo sobre comunicación. Pero en el sentido, si ustedes quieren, moderno del término, en lo que se estudia como teorías de la comunicación en carreras como la nuestra, nos estamos refiriendo a trabajos realizados en el marco de las ciencias sociales, de las disciplinas humanas, que existen desde hace mucho menos tiempo. La mayoría de estas disciplinas se empiezan a constituir entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, cuando en distintas materias, en el caso de ustedes comunicación 1, en otras carreras se llamará teorías de la comunicación, lo que se ve tiene que ver con trabajos que aparecieron a comienzos del siglo XX, donde hubo una reflexión más o menos sistemática acerca de problemas que empiezan entonces a llamarse de comunicación a ambas márgenes del Atlántico. Digamos que a partir del principio del siglo XX, del siglo pasado, se producen trabajos de comunicación a ambas márgenes del Atlántico porque ocurren en los Estados Unidos, y eso es lo que llamamos Mass Communication Research, pero también ocurren en Alemania, por ejemplo, ¿no? En 1923, el año que viene, se van a cumplir 100 años. Seguramente va a haber muchas conmemoraciones. Sé que están escribiendo un número especial de la revista de la carrera que está coordinando Víctor Renarduzzi. Se cumplen 100 años de la Escuela de Frankfurt, porque el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt se fundó con la guita de un argentino, ¿no? Su padre era exportador de granos, Félix Baer. Se funda en 1923. Luego ustedes saben, muchos de esos representantes tienen que emigrar con motivo del ascenso al poder del nazismo, y siguen produciendo en Estados Unidos. Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc. Lowenthal. Algunos después de la guerra vuelven a Alemania, otros no. Pero, digamos, y eso ocurre del lado alemán con una reflexión completamente diferente, mientras que en los Estados Unidos aparece esto que se llama Mass Communication Research. ¿Por qué? Porque más o menos al mismo tiempo, en lugares tan diferentes en principio, surge esta preocupación por abordar problemas que empiezan a llamarse de comunicación. Bueno, por un lado están apareciendo tecnologías nuevas de comunicación, en particular la radio, ¿no? Primeras transmisiones experimentales son de fines de la década del 10, pero ya en la década del 20 empieza con mucha fuerza
la Argentina fue un país bastante pionero en ese sentido, el tema de la radio. Medio nuevo, no se conoce mucho, pero se piensa que tiene una influencia enorme, ¿no? Está un periodo muy agitado de entreguerras, ¿no? Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, y un periodo de entreguerras muy convulsionado donde se produce, bueno, la Revolución Rusa en 1917, el surgimiento del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania. Entonces, por un lado tenemos algo nuevo que no se sabe muy bien cómo interpretar. Y por otro lado tenemos un proceso de mucho más largo alcance, más extenso, que uno no podría fechar con precisión, que es ese conjunto de transformaciones económicas, sociales, culturales, que la época, no nosotros, la época llamó advenimiento de la sociedad de masas. Estamos hablando de un proceso muy largo, que tiene un hito importante en la revolución industrial. De la mano de la revolución industrial viene una aceleración de los procesos de urbanización, la concentración de población en las grandes ciudades, cada vez, y eso no se ha detenido hasta el día de hoy, cada vez hay menos porcentaje de población rural y mayor porcentaje de población urbana. Esto implica cambios muy grandes. Uno cuando vive en una pequeña comunidad conoce a todo el mundo, interactúa todo el tiempo con las mismas personas, tiene parámetros muy claros respecto de cómo conducirse en las situaciones que se van presentando en relación con las personas con las que entra en contacto. Esa situación cambia totalmente cuando muchos sectores, buscando trabajo en las grandes fábricas, se trasladan del campo a la ciudad y hay multitudes en la calle, uno todo el tiempo entra en contacto con gente que no conoce y afronta situaciones nuevas. Entonces aparece esta idea de las masas, que tienen una visibilidad, ¿no? Por ejemplo, en la calle de las grandes ciudades, las multitudes que se aglomeran, pero que supone, para los autores de la época, ¿no? La masa es vista como una multitud de individuos atomizados, que están aislados, que no tienen contacto entre sí porque han perdido las relaciones que mantenían en la pequeña comunidad que han abandonado, y que ahora se encuentran, el término es de Durkheim, en una situación de anomia. Anomia es ausencia de norma, ¿no? No saber muy bien qué hacer ante estas nuevas situaciones, cómo conducirse, qué reglas son aplicables a... Estas masas provocan mucho temor, por izquierda y por derecha, porque se las ve como un capital político disponible, se piensa que son maleables, que se las puede influir fácilmente, se las puede manipular. Y que por lo tanto alguien con habilidad para manipularlas, un Goebbels, según quien lo piense, ¿no? Un Goebbels en la Alemania nazi, o Mussolini en Italia, Roosevelt en Estados Unidos, que empieza a tener un programa semanal de radio que se llama Charlas al calor de la chimenea, y todas las semanas habla con el público. 1938, el famoso episodio de Orson Welles, que ya no lo voy a referir porque ustedes lo conocen. Todo esto genera, si unimos ambas cosas, ¿no? Algo nuevo, la radio, que no se sabe muy bien, pero se sospecha que puede ser muy poderoso, y un público que está culturalmente desguarnecido, con las defensas culturales bajas, ¿no? Lleva a que se produzcan demandas de conocimiento, que son afrontadas de un modo en Frankfurt, a partir de la filosofía, a partir del
compañía tienen mucho temor ante las masas. Masas no es un término neutro, es despectivo, ¿no? Es peyorativo. Y en Estados Unidos genera demandas de investigación por parte de sectores concretos, digamos, por parte de las empresas que dicen, bueno, acá hay un vehículo nuevo para la publicidad comercial, para vender productos, por parte de los partidos, del sistema político, que dicen, bueno, acá hay un arma de propaganda, por parte del ejército, estamos en un periodo de guerras mundiales, ¿no? Hay que utilizar la propaganda como un arma para fortalecer la moral de las tropas propias y minar la moral del enemigo. También desde muy temprano por parte de asociaciones civiles preocupadas, por ejemplo, por el tema de si los contenidos de la radio podían aumentar el racismo en una sociedad que siempre estaba atravesada por el problema de la discriminación racial, o si los programas violentos podían o no aumentar los comportamientos violentos, ¿no? Eso también está desde muy temprano. Entonces, frente a esas demandas de investigación, demanda del sistema político, también presión del mercado, ¿no? Las incipientes ciencias sociales responden en Estados Unidos desde las orientaciones teóricas que estaban vigentes. No hay otra posibilidad. Desde la psicología, la sociología, que existían, la psicología social, pivotaba en torno al concepto de actitud, que existía en ese momento. Entonces, entre los años 30 y los años 50 inclusive, aparecen un conjunto de orientaciones preocupadas por estos asuntos que posteriormente fue bautizado como Mass Communication Research. Sí, si pueden venir más tarde, chicos. ¿Cuáles son las orientaciones que se consideran parte de la Mass Communication Research? Es decir, esos trabajos que aparecieron en los Estados, se realizaron en los Estados Unidos entre los años 20 y 50 inclusive. Hay algo que todo el mundo ha oído y todo el mundo repite, lamentablemente. Hoy iba en un taxi y un periodista que estaba hablando de todo lo que está pasando, hablaba de esto también. Yo escuché lo mismo. ¿Sí? ¿Quién era? Sé que nombró la Mass Communication Research y todo. Hablaba de la teoría hipodérmica. Escuchamos lo mismo. Bueno. Era la radio que tenía sintonizada el taxi, no yo. Teoría hipodérmica. Bueno, no existe la teoría hipodérmica. Lo he hecho 5 millones de veces, pero después vienen al final y dicen la teoría hipodérmica. Yo me quiero hacer el harakiri. No hay teoría hipodérmica. Es una posición de sentido común. No un sentido común de los verduleros y los carniceros, un sentido común ilustrado, digamos, ¿no?
la gente con cierto nivel de instrucción pensaba esto. Para producir conocimiento hay que romper con el sentido común. Es la posición de sentido común con la cual toda la Mass Communication Research vino a romper, vino a cuestionar. Un poco, cuando ya todo esto ha pasado, a partir de los años 60, etc., se reconstruye la historia de la Mass Communication Research. Bueno, plantean esto como aquella posición que había que combatir, porque era la que, como sentido común, estaba presente. Ahora, no tiene sentido llamarle teoría, porque para hablar de una teoría, alguien que ha trabajado en algún campo de la investigación tiene que haberla sostenido y tiene que haber trabajos concretos que uno pueda ascribir a esa supuesta posición teórica. No hay tal cosa. O sea, si yo le pregunto, ¿quiénes son los representantes de la supuesta teoría hipodérmica? ¿Cuáles son los libros, los informes de investigación, los artículos que publicaron? Bueno, no hay tal cosa, no hay. Los que mencionan algunos, etcétera, en realidad, cuando uno revisa, ¿no? Por ejemplo, un trabajo sobre la propaganda y las guerras mundiales de Laswell, no tiene esta posición, no es correcto, no es esta posición. Pero ¿qué dice ese sentido común ilustrado? Dice que los medios de comunicación son muy poderosos porque pueden lograr efectos directos e inevitables sobre un público que es concebido como una masa, es decir, como una multitud de individuos aislados, cada uno con su aparato de radio, pero sin contacto entre sí, ¿no? En una situación de indefensión cultural. Y esa idea de efectos directos e inevitables viene de una concepción, bueno, que es el conductismo, ¿no? Hablamos de Watson, de Skinner, con raíces en Pavlov, en la reflexología, ¿no? Aquel fisiólogo ruso que hace los famosos experimentos con perros y gana el premio Nobel, ¿no? Habrán oído hablar de eso, ¿no? Los perros de Pablo, como puso una alumna en un examen. Pablo, ¿no? No, es Iván Pavlov. Aquello de los reflejos condicionados e incondicionados, que bueno, cuando veían la carne salivaban y cuando se les daba de comer se hacía sonar una campana, llegaba un momento donde se condicionaba ese reflejo de salivación, entonces ante el solo tañido de la campana, aunque no hubiese carne, los perros empezaban a salivar, ¿no? Entonces ahí Pavlov plantea toda su teoría de los reflejos incondicionados, como puede ser el rotular, cuando te pegan en la rodilla y te tiras la pierna, o los condicionados, como este de la salivación. Bueno, en base a esas teorías, etc., Watson, en 1913, dice: la psicología que tenemos hasta ahora no es científica, porque es especulativa, o sea, opera por introspección, escribe sobre la sensación, sobre y consiste en que un filósofo se ponga a pensar qué me pasa a mí cuando, no se vuelva sobre sí mismo. Bueno, ese no es el método científico para Watson, ¿no? El método científico es el de las ciencias naturales, se basa en la observación. Y la psicología que existe hasta el momento, que es especulativa, se basa en conceptos que son inobservables. Tiene una muy mala opinión del psicoanálisis, ¿no? O sea, cuando empieza el siglo XX, ya Freud ya ha escrito la interpretación de los sueños. Ahora, el concepto fundamental es el de inconsciente. Watson le dice: yo nunca lo vi, ¿dónde está? ¿No? Entonces,
no vamos a discutir, pero él piensa que ser ciencia es operar como las ciencias naturales y remitirse a lo que es observable. Entonces, dice, el objeto de la psicología debe ser la conducta, debe ser el comportamiento. Y cualquier conducta se puede explicar en base al esquema estímulo-respuesta. En inglés, ¿no? Sería SR. Lo mencionamos el otro día. Vivimos en un ambiente, en un entorno que cambia. Cualquier cambio en el entorno es considerado un estímulo, y frente a ese estímulo, a ese cambio, el organismo, en realidad sería estímulo, organismo, respuesta, ¿no? Realiza algún tipo de reacción adaptativa. Ambos son observables, el estímulo y la respuesta. Y esto debe ser la base de la psicología para Watson, proscribiendo todos esos conceptos que él llama mentalistas, que ocurren al interior de la mente y que por lo tanto no son observables y no pueden ser objeto de la disciplina que tenga pretensiones de ser ciencia. Bueno, esta es una psicología que tiene mucho peso en Estados Unidos a principios del siglo XX. Watson, su manifiesto, digamos que es la psicología según la concibe el conductismo, así se titula, lo da a conocer en 1913. Y esto continúa. Entonces, quienes se planteen estos problemas de comunicación van a considerar que los mensajes son estímulos y como todo estímulo desencadena sí o sí una respuesta, hay que considerar que todo mensaje tiene sí o sí un efecto. Entonces, esto también está de algún modo presente, aunque no se trata de gente que haya leído mucho a Watson ni que esté, esta idea de efectos directos e inevitables sobre cada uno de los integrantes del público, que constituyen en realidad una masa de individuos atomizados, desperdigados, sin nexos entre sí. Hipodérmica porque inyección, ¿no? Es como que la radio inyectara este mensaje en cada uno de los integrantes del público como una aguja hipodérmica y lograra sí o sí los efectos que desea el emisor. Hay otros, por ejemplo, de Fleur, que le dicen de la bala mágica, por el mismo sentido, ¿no? Es como la radio como un cañón que dispara y que impacta sí o sí sobre cada miembro del público y logra una respuesta directa e inevitable. Bueno, eso, contra esa idea de efectos potentes, directos e inevitables, va toda la mass communication research. Todos contradicen en mayor o menor medida esa idea con argumentos diferentes. Entonces, no es una teoría, es la posición de sentido común ilustrado contra la cual van todas las corrientes clásicas de la mass communication research. ¿Y cuáles serían esas corrientes clásicas? Yo incluiría por lo menos 4, que se pueden llamar de diferentes maneras según quien esté reconstruyendo la historia, ¿no?
por lo menos como orientaciones clásicas de la llamada Mass Communication Research, es decir, investigaciones de la comunicación que se produjeron en Estados Unidos entre aproximadamente las décadas del 20 y del 50, yo incluiría esas 4. Mauro Wolf, que es un italiano que hace una reconstrucción de la Mass Communication Research, habla de una orientación de la persuasión. También le llama orientación empírico-experimental. De Fleur, por ejemplo, otro que hace una reconstrucción de la Mass Communication Research, le dice perspectiva de las diferencias individuales. Pero bueno, alude a trabajos que se desarrollan a partir de los años 30 y 40, que tienen como una figura muy importante a un psicólogo que es Carl Hovland y otros colaboradores, ¿no? Acá he mencionado únicamente a lo que podrían ser considerados representantes más importantes, pero por supuesto que hay otros, ¿no? Hovland es un psicólogo conductista. Que, como quería Watson, como quería Skinner, otro importante autor del behaviorismo o conductismo, hace experimentos. Ahora, esta idea de todo mensaje tiene un efecto directo, inevitable y potente, ¿no? Lo que parecía ocurrir desde esa posición de sentido común hipodérmica, una vez trasladado al terreno de las experiencias, no resulta nunca así. Hovland sigue pensando en términos de estímulos y respuestas, de mensaje y de efecto, pero encuentra al experimentar que hay una serie de variables intervinientes, de factores que intermedian entre el estímulo y la respuesta, entre el mensaje y su eventual efecto, factores que o bien facilitan que se produzca el efecto deseado por el emisor, o bien lo obstaculizan. Vuelvo atrás y digo 2 cosas que me parecen importantes. Ya habrán inferido ustedes que acá interesa sobre todo la comunicación persuasiva, no cualquier tipo de mensajes, sino los mensajes que buscan persuadir, convencer de algo, especialmente la publicidad y la propaganda. Mensajes publicitarios y propagandísticos. Hovland integra un equipo en la Universidad de Yale, pero después directamente durante la guerra pasa a trabajar para el ejército y quiere saber cuándo la propaganda es eficaz y cuándo es ineficaz. Entonces, toda la Mass Communication Research tiene esta obsesión fuerte por la comunicación persuasiva y privilegia los mensajes propagandísticos y publicitarios que buscan vender o un producto o una idea, una causa. Tienen una concepción instrumental de la comunicación. La comunicación es una herramienta para, y de la propia ciencia tienen una concepción instrumental. El conocimiento no es un conocimiento gratuito para discutir en congresos, aunque discutan en los congresos. Es para ofrecerle al gobierno, al ejército, a las grandes empresas, conocimientos útiles para que inviertan en publicidad o en propaganda.
Por eso los de Frankfurt le van a decir investigación administrativa, ¿no? Desde la teoría crítica, que tiene otra concepción de la sociedad, del conocimiento, etcétera, van a decir, cuando fuimos a Estados Unidos nos encontramos con el desarrollo de unas investigaciones que, según dicen ellos, estaban al servicio de la administración de los negocios o de la política. Por eso se llaman investigación administrativa. Por eso ustedes lo conocen. Al efectuar sus experimentos, él y su equipo, Hopland y su equipo, encuentran con que hay toda una serie de variables intervinientes que a veces facilitan el hecho de que el emisor logre el efecto deseado y a veces lo obstaculizan. Y esas variables intervinientes son unas cuantas, pero las más importantes son la exposición selectiva, percepción selectiva, y memorización selectiva. Esto es importante porque las corrientes que vengan después a pensar los efectos cognitivos a largo plazo, etcétera, en algunos casos van a discrepar con esto de la exposición selectiva, ¿no? ¿Qué es la exposición selectiva? Es el hecho de que Hopland y sus colaboradores comprueban que el interés por adquirir información varía de unos individuos a otros, que no todos tienen interés en tomar contacto con un tema, que se exponen a los mensajes en función de sus predisposiciones. Y esto es una barrera difícil de superar, porque si yo lo quiero convencer de algo, pero a él no le interesa el tema y no se expone a esos mensajes, no hay manera, por bueno que sea el comunicador, de persuadirlo de nada. ¿Sí? Entonces, exposición selectiva. Esto es una cosa tan obvia como que nosotros tendemos a leer o a consumir el diario o consumir los medios o conectarnos con los sitios que tienen que ver con nuestras opiniones, ¿no? Salvo que uno sea masoquista, tiende a tomar relación con los medios que refuerzan nuestras opiniones, no que las ponen en entredicho, ¿no? Por lo cual uno evita sistemáticamente exponerse, selecciona qué exponerse, exposición selectiva, y en líneas generales esto hace que es mucho más frecuente que se refuercen las posiciones previas a que cambien o se conviertan, ¿no? Por esa época hay muchos psicólogos sociales que están trabajando alrededor del concepto de actitud, usan técnicas proyectivas como lo que se llama test de percepción temática, TAT, ¿no? Que consisten, por ejemplo, en qué, y Hopland no es de los que hace estas experiencias, pero las conoce, ¿no? Primero, a través de una escala de actitud, etcétera, de un cuestionario, calificaban a los individuos con lo que estaban experimentando de racistas y no racistas. Luego le mostraban una lámina, como si fuese un cuadro extraído de la secuencia de una historieta, donde había un montón de personajes en un vagón de subte, de metro, ¿no? Y entre todos esos personajes, que eran muchos, había un blanco amenazando con un cuchillo a un negro. Y después otro personaje. Eso te lo muestran durante un rato, luego lo ocultan y te dicen, a ver, contame qué está ocurriendo ahí. O sea, a partir de esa foto, armame la secuencia. Se supone que uno proyecta, ¿no?, sus actitudes, en este caso racistas o no racistas, en el tipo de historia que construye. Entonces, ¿con qué se encontraron estas experiencias? Por ejemplo, que muchos individuos
racistas cambiaban el cuchillo de mano. Decían que un negro estaba amenazando a un blanco. Otros no, pero la historia que construían era del tipo, bueno, ya se sabe que los negros son ladrones, y que estaba cansado de que siempre lo robaran, ese día agarró un cuchillo y cuando le metieron la mano en el bolsillo le dijo, ya basta, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque la idea es que la percepción, y esto es más fuerte que el tema de la exposición, la percepción también es selectiva. O sea, en ese estímulo, que era la lámina sobre la cual tenían que construir la historia, no todos tenían lo mismo. Lo que percibían era diferente. Percibían en función de sus predisposiciones. Y también, a través de las experiencias que hacen, concluyen que la memorización también es selectiva. O sea, uno se olvida más rápido de aquellas cuestiones que contradecían sus puntos de vista previos y tiende a recordar más tiempo lo que refuerza su predisposición. Entonces, ellos dicen, bueno, persuadir es posible, pero siempre y cuando se puedan eludir estas variables intervinientes, como son la exposición, la percepción y la memorización selectiva. Esto no entiendan como que una perspectiva sucede cronológicamente a la otra y que la otra desaparece. Esto se está dando más o menos simultáneamente. Los que hacen psicología experimental, que tienen influencia conductista, como Hoblan, siguen trabajando en esta línea. Lasserfeld es un sociólogo que ha emigrado de Viena, que se estableció en los Estados Unidos, una figura importantísima, no solo para los estudios de comunicación, para la sociología entera. Y ellos en 1940, durante mucho tiempo tuvimos como trabajo de investigación analizar en la unidad 1, había uno de Hoblan. También tuvimos mucho tiempo el trabajo al que me voy a referir ahora, El pueblo elige, The People's Choice, de Lasserfeld y colaboradores, que es un trabajo de 1940, un estudio de sociología electoral, no un estudio de comunicación, un estudio de sociología electoral. Él está pensando, o él y sus colaboradores, cómo se forman las actitudes políticas y se toma la decisión de voto. Un tema, entre otros, es la influencia que tiene la campaña electoral. Y hacia 1940 hay elecciones presidenciales y ellos investigan en un condado, el condado de Erie, en Ohio, donde los resultados siempre han sido similares a los resultados nacionales. Sería muy caro hacer un estudio a escala de todo el país, pero parece que en este condado pasa algo muy parecido al que el resto del estado, y este estado representa a... Eso ha seguido a lo largo de la historia. Los yanquis dicen, el que gana en Ohio, gana la general. Con dos excepciones. Hay solo dos casos en que el que perdió en Ohio ganó la general. Que fueron John Kennedy y Biden, que son los únicos dos presidentes católicos de los Estados Unidos. Así que, como digamos, en chiste, ¿no? El tema sería, el que gana en Ohio gana la general, salvo que sea católico. Pero bueno, hacen un estudio y en ese capítulo donde trabajan la cuestión de la campaña, que básicamente es a través de diarios, revistas y de la radio, todavía no existe la televisión como medio, se encuentran con que esa idea que venía del sentido común hipodérmico, de que el público era una masa de individuos atomizados que estaban aislados entre sí, es incorrecta. Se encuentran con que el público en realidad está constituido por una red de grupos sociales, que no son individuos aislados, que son integrantes de una familia, de un grupo de amigos,
de un grupo parroquial, de un sindicato, que pertenecen a múltiples grupos. Y que la comunicación no va generalmente directamente a cada uno de ellos, sino que del inglés sería flujo de la comunicación en dos etapas o en dos escalones, ¿no? Va de los medios a unos integrantes de esos grupos que influyen sobre los demás, que ellos van a llamar líderes de opinión, y de los líderes de opinión a sus seguidores. Dos etapas, o dos escalones. De la radio al líder y del líder a los integrantes del grupo sobre los cuales él tiene influencia. Un líder de opinión no es la nata o el gato silvestre, no es uno que está en los medios. Y Dios nos libre que sea cualquiera de esos dos. Es uno que pertenece a los mismos grupos que yo. Es un miembro de mi familia o un amigo, ¿no?, que influye sobre mis opiniones, con el que yo comento, al que yo consulto. Puede ser, porque ellos se encuentran que son individuos que están más informados, que él me cuente algo con lo que tuve contacto, pero puede ser que yo también haya visto haya escuchado el mismo programa o leído el mismo periódico, pero suelo consultarlo. Che, ¿lo escuchaste anoche al presidente? ¿Qué te pareció? ¿Qué pensás? O ni siquiera se lo pregunto en la conversación. ¿Y qué es lo que ellos encuentran viendo cómo incide la campaña electoral? ¿Encuentran con qué? La gente demócrata lee diarios, revistas o escucha programas de radio demócratas. Exposición selectiva. Los republicanos, otro tanto. Pero que además es mucho más eficaz la comunicación interpersonal cara a cara que la comunicación masiva. Es más influyente lo que te dice el líder de opinión, que tiene feedback, o sea, te puede dar argumentos, te lo puede discutir, vos no lo suponés interesado, porque la publicidad, la propaganda, uno siempre lo toma como de quien viene. Hay un tema de temor al aislamiento, ¿no? Después vamos a ver a alguien que vuelve sobre eso, ¿no? Es difícil estarse peleando todo el tiempo con todos los compañeros de la facultad, con el grupo de estudio, hay quien le encanta. Digamos, uno tiende a conformarse a la opinión que es preponderante dentro de los grupos que uno integra, ¿no? Sean grupos de pertenencia o grupos de referencia. Aquellos a los que pertenezco, aquellos a los que me gustaría pertenecer, ¿no? Entonces, es más eficaz, dicen ellos, la comunicación por distintas razones, la comunicación interpersonal que la comunicación masiva. Por lo tanto, la campaña no juega un papel tan relevante. Hay mucho más refuerzo que conversión. O sea, dice, es muy raro encontrar que por incidencia de la campaña, por taparse, es muy difícil de demostrar, pero que la campaña fue decisiva para que pasara de votar demócrata a republicano o viceversa. En general lo que pasa es que hay refuerzo a través de la campaña. Uno toma contacto con aquellos mensajes que coinciden con sus predisposiciones y de esa manera las refuerza. De ahí que en las conclusiones, en un artículo breve que escribe unos años después, tratando de sintetizar lo que han encontrado en esa famosa investigación del condado de Erie de 1940, Lasserfeld dice: la campaña es como el baño químico que revela las fotografías. Es necesaria para que surja una imagen, pero solo surge aquella imagen que estaba latente en el negativo. ¿No? Usa esa metáfora para decir, lo que hace es activar predisposiciones. ¿Se entiende? Y
A partir de allí se empieza a hablar de, por eso le pone ese nombre, entre otros, Wolf, de una perspectiva de efectos limitados. Los efectos son limitados, porque pesa más la comunicación interpersonal, porque influyen más los líderes de opinión, porque uno trata de conformar sus opiniones de acuerdo a las que son preponderantes dentro de los grupos de los que forma parte. La perspectiva funcionalista, acá noté Merton, pero bueno, Talcott Parsons es un importante teórico funcionalista, quizás el más importante de todos en la sociología funcionalista, Parsons, y en segundo lugar Merton, que va a trabajar con Lassalle, va a producir algunos trabajos que son de comunicación. Es una orientación muy diferente, porque Lassalle fue un sociólogo empirista. Él dice: no hay que tomar muchas posiciones a priori, no hay que tener demasiada teoría como partida, hay que ver a qué llegamos a partir de la observación, etc. Hopland es absolutamente empirista, ¿no? O sea, es la experiencia lo que me va a permitir producir conocimiento, y tratan de minimizar el papel de la teoría en los procesos de investigación, aunque eso no es posible. En cambio, el funcionalismo tiene como a priori una serie de posiciones que son teóricas, y no hay otra alternativa. Parte de una analogía entre una sociedad humana y un organismo. Hay una metáfora organicista detrás del funcionalismo. La sociedad es como un organismo, es decir, tiene partes integrantes que cumplen funciones. En el organismo, diríamos, para mantenerlo vivo, si no funciona bien el sistema respiratorio o el digestivo o el circulatorio, el organismo se muere. El organismo social tiene subsistemas, instituciones que llevan adelante actividades para mantenerlo en estado de equilibrio. Son supuestos teóricos muy fuertes. Primero, la sociedad constituye un sistema. La componen partes que contribuyen a mantener ese sistema en estado de equilibrio. O sea, ninguna sociedad podría sobrevivir en una guerra de todos contra todos. Hay siempre un orden social instituido. El supuesto de ellos es que cuando eso se altera, aparecen fuerzas que intentan restablecer el equilibrio, la integración, el ajuste de las partes, recuperar el orden social instituido. Entonces, en ese marco, ¿cómo ingresan las preocupaciones por la comunicación? Dice, bueno, hay un subsistema de las comunicaciones que lleva adelante actividades de comunicación. Esas actividades son funcionales o disfuncionales. Contribuyen a mantener al sistema social en equilibrio o podrían eventualmente promover el desajuste, la desintegración, la ruptura del orden social. Es muy largo no quiero perder tanto tiempo con las corrientes clásicas, pero creo que lo dicho basta para que comprendan que es muy distinto hablar de efecto que hablar de función. Una función es el papel que cumple una actividad para mantener o no el equilibrio del sistema social. En cambio, quienes como Hopland hablaban de efecto, estaban pensando en las consecuencias que un mensaje podría tener sobre las opiniones, las actitudes o los comportamientos, las conductas de los integrantes del público.
función es la consecuencia objetiva que para el orden social tiene las actividades que se llevan adelante en el marco de una cierta institución. Esos subsistemas son instituciones sociales. En los años 50, y ya son los, digamos, últimos años a partir de los cuales se habla de corrientes clásicas de la Mass Communication Research, pero ya esto no se menciona más, aparece esta, en principio, hipótesis de usos y gratificaciones con autores como Elliot Katz, Blumer, etcétera, etcétera, ¿no? Katz es discípulo de Lázaro. Hasta hace poco, que yo sabía, estaba vivo, estaba trabajando en Israel. ¿Qué es lo que plantea usos y gratificaciones? Bueno, es la que lleva adelante la famosa inversión de la pregunta, ¿no? En vez de qué le hacen los medios a la gente, ¿qué hace la gente con los medios? O sea, considerar que los integrantes del público son los que usan los mensajes buscando una determinada gratificación. Acá la variable independiente es una necesidad psicológica, biológica del receptor, que en función de, para satisfacer esa necesidad, para obtener una cierta gratificación, se expone a un determinado mensaje. Bueno, lo que ellos van a decir es que no se puede hablar de efectos en general sin saber quién lo usa y para qué. Yo puedo ver el noticiero porque quiero estar informado, porque quiero tener tema de conversación al día siguiente con los compañeros del trabajo, o porque me divierto, me permite evadirme de mis propios problemas. Estoy usando ese mensaje para obtener gratificaciones distintas. O sea, le da al receptor un papel activo que el resto de la Mass Communication Research no le había dado hasta ese momento. ¿Qué es lo que vemos en este rapidísimo recorrido? Ustedes igual han leído bastante sobre esto, supongo, ¿no? Estoy recordando cosas que en algún momento han visto. Lo que vemos es que la Mass Communication Research es un conjunto heterogéneo de orientaciones de investigación y, esto es importante decirlo en América Latina, no es un sinónimo de funcionalismo norteamericano, porque nosotros hemos leído autores que para nosotros acá son muy influyentes, desde Matelar hasta Martín Barbero, que muy frecuentemente hablan de la Mass Communication Research como el funcionalismo norteamericano. No, la orientación funcionalista fue solo una de varias y no fue la más importante en cuanto a cantidad de investigadores que la asumieron o cantidad de trabajos que produjeron. Yo diría que las más importantes fueron las teorías de los efectos, que eran de raíz conductista. Pero en principio se trata de un conjunto heterogéneo. Vimos, por ejemplo, perspectivas muy empiristas como la de Hovland y perspectivas que parten de supuestos teóricos muy fuertes como el funcionalismo. Unas tienen que ver con el llamado individualismo metodológico, donde lo social no es más que la suma de comportamientos individuales. Las otras son perspectivas como, por ejemplo, Hovland o el conductismo, y otras son perspectivas holistas, que piensan en términos de lo social como un nivel emergente que no se puede reducir a una suma de comportamientos individuales. Todo el funcionalismo. Entonces, hay importantes diferencias, ¿no? Pero las que considero que tuvieron más peso fueron las perspectivas de los efectos.
vemos cómo ha habido, y esto todos se encargan de señalarlo, un vaivén respecto de un tema que para la Mass Communication Research es una obsesión, que es el tema del poder de los medios. Esa posición de sentido común hipodérmica les atribuía un poder enorme. Luego se plantea que eso es relativo y a partir de la investigación, de las investigaciones como Copland o de Lazarsfeld, durante los años 40 y 50 hay una idea de efectos limitados o de efectos mínimos. Los medios no son demasiado poderosos porque hay exposición, percepción y memorización selectiva, porque es más influyente la comunicación interpersonal que se da en el interior de los grupos que la comunicación masiva. Por todo eso se habla de efectos limitados. Un poco el que sintetiza todo esto, haciendo como una especie de balance de cientos de investigaciones, es Clapper, en un libro, discípulo de Lazarsfeld también en Columbia, en un libro que publica en 1960, ¿no? Joseph Clapper. Que habla de efectos limitados. A partir de los años 60 y con más fuerza en los 70 y 80, este péndulo vuelve a moverse y se empieza a plantear otra vez efectos potentes, pero redefiniendo la noción de efectos. No es que una vuelta a posiciones anteriores. Empieza a hablar de una influencia significativa, pero reformulando la idea de efecto. Esto empieza en los años 60 y continúa. ¿Por qué se da este cambio? Cuando ya no hablamos más de Mass Communication Research. Lo que vienen después, incluidas las perspectivas que van a influir sobre Ghanem, son de algún modo herederas de la Mass Communication Research, con más continuidades o más diferencias, pero ya no se consideran parte de la Mass Communication Research. ¿No? La reconstrucción que se hace dice, bueno, hay una serie de corrientes clásicas, de los años 30, 40 hasta los 50 inclusive, la llamamos Mass Communication Research. Luego aparecen otras cosas que tienen marcas de lo anterior y también tienen diferencias. ¿Por qué se dan estos cambios? Esta vuelta a la idea de una influencia importante, pero redefinida. Hay un autor en epistemología que se llama Imre Lakatos, que habla de historia interna y historia externa de las teorías. La historia externa tiene que ver con las condiciones de producción, o sea, el contexto político, económico, social, la coyuntura histórica de la cual surgen determinadas posiciones. La historia interna tiene que ver con cómo unas teorías, discutiendo entre sí, van generando otras. Desde el punto de vista de la historia externa, uno lo que podría decir que está pasando es que en los años 60 el propio sistema de medios ha cambiado. Y lo más significativo que ocurre es que ya la televisión se ha convertido por mucho en el medio más importante. Y se está comprobando cada vez más la incidencia que tiene, por ejemplo, los procesos electorales. Muchas de estas perspectivas se preocupan por la comunicación política. La agenda es un caso, si bien después se extiende a otros temas, pero en el origen el trabajo de McCombs
de 1972 tiene que ver con eso, ¿no? Con procesos electorales, con la preocupación por los mecanismos por los cuales se constituye la opinión pública. Entonces, se está viendo que la televisión irrumpe con muchísima fuerza. 1960 es el primer debate presidencial televisado de la historia, Kennedy versus Nixon, ¿no? Muchos dicen que en el debate se impuso Kennedy, de hecho después en la elección general gana Kennedy, ¿no? Pero hay otros autores que a nosotros nos interesan, como una alemana que también se leyó mucho en Estados Unidos y también estudió y trabajó en Estados Unidos, que es Elisabeth Noel Neumann, que dice: la televisión cambia porque ya no se puede hablar de exposición selectiva. No es esa situación en la que pensaba Lasserfeld, que uno iba a comprar el diario republicano que le gustaba. La televisión llega a todos. Casi todos ven más o menos lo mismo y ya no se puede hablar de una exposición selectiva. De alguna manera, esa televisión generalista, estamos hablando de, no hay cable, digamos, hay unos pocos como era acá antes de ni hablar de las nuevas tecnologías, pero una televisión generalista que hay unos pocos canales de aire que llegan a todo el mundo, ¿no? Entonces ahí no hay mucha exposición selectiva de la que se pueda hablar. Y respecto de la historia interna, hay cambios teóricos que tienen que ver con la crítica de las corrientes clásicas y con la incorporación de nuevas disciplinas. La psicología cognitiva, por ejemplo. Hay cierta psicología conductista en autores como Bandura, como Albert Bandura, que derivan en psicología cognitiva, ¿no? O sea, se empiezan a preocupar por la cuestión del significado, que para el primer conductismo era como un fantasma mentalista, es reacción, efecto, ¿sí? Pero antes de que vos reacciones a un mensaje hay que ver cómo lo interpretás, qué significado le atribuís. El conductismo clásico no tiene respuesta para eso, pero empieza a hacerse cargo de los problemas de significado con autores como Bandura, y de a poco ese conductismo deriva en un cognitivismo. La palabra ciencias cognitivas es muy amplia y abarca posiciones muy distintas. No todo el cognitivismo viene del conductismo, pero hay ciertos conductistas que terminan, como Bandura, haciendo planteos cognitivos, ¿no? Edmund Husserl, filósofo, plantea la fenomenología. Hay un autor que, Schultz, que va a vivir unos años en Estados Unidos, aunque es europeo, que piensa esas ideas de Husserl, las ideas de la fenomenología, en función de la sociología, y plantea la necesidad de constituir una sociología fenomenológica. En el 1966, dos discípulos de Schultz, que son Berger y Luckmann, publican un libro que se ha convertido en clásico y se llama La construcción social de la realidad. Son perspectivas que Bourdieu va a llamar subjetivistas y que tienen una idea muy distinta a la que nosotros hemos planteado a partir del oficio de sociólogo del sentido común. Ellos van a reivindicar el sentido común. Dice, los hombres construyen subjetivamente un ambiente en el que viven, un mundo de sentido común. Entonces, el mundo de la vida le va a llamar Husserl, y a partir de Husserl
muchos fenomenólogos. El papel fundamental de la ciencia social es reconstruir ese mundo de sentido común en el que los hombres viven. Y nos va a faltar, a partir de lo de Berger y Luhmann, etc., los que piensen, y bueno, ¿y qué papel pueden jugar en eso los medios de comunicación? En la construcción del mundo de sentido común, que intersubjetivamente constituyen los sujetos y en el cual viven, digamos. Entonces, nuevas disciplinas, nuevos planteos, y a partir de los años 60 y con más fuerza los años 70 y 80 en adelante, se vuelve una idea de un sistema de medios de comunicación poderoso, pero ya no se habla de efectos en el mismo sentido en el que hablaban las corrientes clásicas, sino que se reformula la noción. Se empieza a hablar de efectos cognitivos. A largo plazo, producto no de un mensaje puntual o de una campaña que tiene una finalidad persuasiva explícita, sino qué efectos acumulativos, qué efectos sedimentados en el tiempo se producen por el hecho de que cada uno de nosotros se expone de manera continua, cotidiana, a los mensajes de los medios, mensajes de diferentes géneros. Importan la publicidad, importa la propaganda, importan los mensajes informativos, pero también, por ejemplo, los géneros de ficción. Algunos de estos investigadores se van a preocupar por los géneros de ficción, por ejemplo. Por eso yo digo, la palabra es la misma, efecto, pero el concepto es diferente. Ya no se está hablando de efecto como reacción inmediata a un mensaje estímulo. No es impacto sobre las actitudes, las opiniones o la conducta. No es eso. Es efectos cognitivos, es decir, en la estructura de conocimientos acerca de la realidad social, acerca del mundo exterior que construimos socialmente. La idea es que de algunas cosas tenemos experiencia directa, pero hay muchas cosas que nos interesan y sobre las cuales no podemos tener experiencia directa. Son cuestiones a las que accedemos a través de los medios. Como dice alguien, y lo retoma McCombs, crean una realidad de segunda mano, dice los medios. Son efectos cognitivos en cuanto inciden en el modo en que estructuramos nuestros conocimientos acerca del mundo, la imagen que nos hacemos de la realidad social. Ahora, no es producto de un único mensaje publicitario propagandístico, no es producto de una campaña, no. ¿Se cortó? No. Todos los años pasa. Va y viene. No es un efecto a corto plazo, como las corrientes clásicas. Cambia el marco temporal de las investigaciones, a largo plazo. No es necesariamente comunicación persuasiva. No estoy viendo qué pasa con el que quiso venderme un producto a través de la publicidad o una idea a través de la propaganda. Están pensando qué pasa con el hecho de que todos los días yo escucho mi programa de radio mientras me baño, veo mi programa de televisión a la noche, leo determinado diario, sigo determinado sitio, me conecto con determinadas redes, etcétera, etcétera, ¿no? Forma parte de mis rutinas, cotidianamente hago eso.
¿Cómo impacta eso en la representación que tengo de la realidad social? Esos son los efectos cognitivos. Todas estas perspectivas, incluidas la del establecimiento de la agenda o la del framing, que influyen sobre Ghanem, son muy distintas entre sí, son también heterogéneas. Coinciden en este punto, están preocupadas por efectos cognitivos a largo plazo, pero después tienen muy importantes diferencias entre sí. Mencionemos algunas. Y no me va a alcanzar ni por casualidad el tiempo para plantear lo que yo tenía. No voy a decir mucho de agenda ni de framing, porque ustedes tienen textos para leer. Tienen un artículo del propio McCombs que habla de qué pasa cuando se incorpora el segundo nivel de la agenda. Y un artículo de Natalia Aruguete, argentina, que ha sido una de las que introdujo con fuerza la investigación desde la perspectiva de la agenda y del framing en nuestro país. Tienen ahí un artículo. También está trabajando ahora otras cosas. Tiene un buen libro sobre redes con Ernesto Calvo. Luego van a ver un trabajo de Zunino, también es otro argentino que está trabajando en esta perspectiva para el trabajo optativo. Y tienen un fragmento de un libro de una española, Sádava, que hace como una síntesis de framing. ¿Qué es esto de la teoría del establecimiento de la agenda, agenda setting? Con todo lo que habían planteado los autores de las corrientes clásicas, que habían concluido con que los efectos eran limitados, hacia 1963 un politólogo, un investigador de ciencias políticas, se llama Bernard Cohen, dice: los medios no tienen mucho éxito diciéndole a la gente qué tiene que pensar, pero sí sobre qué tienen que tener opinión. Ahí ya está la idea básica, si bien quienes bautizan a la perspectiva mediante esta metáfora, porque no es otra cosa que una metáfora de la agenda, del establecimiento de la agenda, metáfora que después ellos mismos van a decir tiene inconvenientes, no hace pensar en términos muy restrictivos del planteo, es McCombs, figura fundamental de esta perspectiva, Maxwell McCombs, junto con Donald Shaw, en 1972. Ellos hacen una investigación en proceso electoral en Carolina del Norte y como consecuencia de eso publican un artículo que, bueno, la función del establecimiento de la agenda. Le ponen un nombre, la bautizan. Ahora bien, a medida que la idea es, en principio, esta que los medios influyen porque seleccionan temas, imponen a la opinión pública un cierto orden del día, es una lista de temas que son importantes, y seguramente si yo hiciera la experiencia de preguntarles ahora cuáles son los temas del momento, veríamos que tenemos muchas más coincidencias de las que creemos. Obvio que lo del jueves a la noche estaría ahí encabezando, pero además de la lista de temas, criterios de jerarquización. La idea en principio es que los temas y la importancia que le atribuyen a esos temas los medios influyen en la opinión pública. Que la agenda de los medios afecta la agenda pública. La gente tiende a considerar los temas y los criterios de importancia acerca de esos asuntos que plantea la agenda de los medios.
Ahora, el problema es que distinguir esto de sobre qué tema tener opinión y qué opinar acerca de ese tema no es tan sencillo. Ellos se van a dar cuenta prontamente que el modo en el que uno define un tema supone también una posición acerca de ese tema. Ahí aparece esto de dos niveles de la agenda. Hay un primer nivel que es la agenda de temas u objetos, la lista de temas y su jerarquización. Pero hay un segundo nivel de la agenda que es esta de agenda de aspectos o atributos. Es decir, cómo tratan los medios determinados temas y cómo influye eso. Ahí, al segundo nivel de la agenda, es donde la perspectiva empieza a cruzarse con la otra, con la de framing. Tal es así que algunos dicen, el segundo nivel de la agenda se corresponde con los que los teóricos de frame han planteado, ¿no? Se superpone. Y esto yo creo que es así, digamos, porque inseguridad es un tema. ¿Qué problema, no? Porque yo he visto en los últimos debates presidenciales que hay como siempre una ONG independiente que organiza el debate y establece las reglas, cuánto tiempo va a hablar cada uno, pero también establece una agenda de temas, ¿no? Como te dicen, el segundo bloque es para discutir inseguridad. Eso no es solamente un tema, es una posición acerca de un tema. Porque es muy difícil, si uno acepta eso como agenda del debate, no terminar discutiendo quién va a sacar más policías a la calle, va a comprar más patrulleros o va a instalar más cámaras. Porque inseguridad ya ha sido construido como un problema de delitos contra la propiedad y represión del delito. Si uno dice, bueno, pero para mí no es un problema de justicia social, es un problema de distribución del ingreso. Tengo que discutir el tema, la etiqueta, ¿no? Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Por el cual se plantea esto de el segundo nivel, y ese segundo nivel empieza a cruzarse con esa idea de framing. Frame, marcos, encuadres, es una perspectiva que viene de distintos lugares, ¿no? O sea, como dice Sadava, está los planteos de Bateson, el modo en el que toma las ideas de Bateson Goffman, del cual vamos a leer algunas cosas más adelante, pero con otro propósito, y en Goffman, como eso, por ejemplo, lo pasa a otros terrenos como la investigación de los movimientos sociales y finalmente a la investigación en comunicación, ¿no? Hay distintas maneras de definir los frames, los marcos, y no siempre son coincidentes. A mí me resulta interesante lo que plantea la lingüística cognitiva, que dice son marcos mentales. Les recomiendo mucho, porque quienes están en esta carrera no deberían dejar de leerlo, un libro, es cortito, es un libro de combate, así que interesante, se lee fácil, no tiene muchas páginas, de un lingüista cognitivo que se llama George Lakoff, que se llama el libro, está en línea, la Universidad Complutense lo puso en línea, así que ustedes lo ponen en cualquier buscador y les aparece el libro entero en la web. No pienses en un elefante, se llama el libro. ¿Lo conocen? ¿No? Bueno, ahí, desde la lingüística cognitiva, Lakoff dice, los frames son marcos mentales.
El tipo es un demócrata militante. Lo que los norteamericanos llaman un liberal, que no es lo que no es los liberales nuestros. Los liberales son progresistas frente a los conservadores en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él es un progresista y es asesor, trabaja con los demócratas y se encuentra con que un candidato que para ellos es impresentable, como George Bush hijo, le gana 2 veces seguidas las elecciones, ¿no? Y entonces él se pregunta, ¿por qué perdemos sistemáticamente? Y porque la agenda de discusión la están fijando ellos, los republicanos. Desde Reagan en adelante discutimos los temas, como la inseguridad, los temas, y con el vocabulario que ellos nos han fijado. Entonces ese combate lo perdemos antes de empezar, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿qué sería un frame? Y dice, Bush hizo toda una campaña, y ya venía de antes, con la idea de alivio fiscal. Vamos a promover el alivio fiscal. ¿Qué es esto? Que los ricos paguen menos impuestos. Ahora, ¿qué supone decirlo así? Porque no es lo mismo decir casamiento homosexual que matrimonio igualitario. No es lo mismo etiquetarlo de una forma o de otra. ¿Qué supone decir alivio fiscal? Una serie de cosas. Los impuestos son malos, el que los pone es perverso, el que los saca es bueno, es una carga que vos tenés, que tienen que aliviar de esa carga. Dice, hay que remarcar este debate, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene que no se paguen impuestos? Desaparecen todos los programas sociales, es peor la salud pública, la educación pública, los medios públicos, todo es peor. Ahora, si vamos a discutir en términos de alivio fiscal, es como discutir inseguridad. Gana el que va a poner más policías en la calle, va a comprar más patrulleros, va a instalar más cámaras. Entonces, si el término de la discusión, el frame, ¿no?, el encuadre del debate tiene que ver con alivio fiscal, perdimos antes de empezar, ¿no? Y bueno, ahí empieza, es interesante el libro porque él dice, ¿qué tienen que ver las posiciones progresistas y conservadoras? ¿Hay algo que las unifique? Porque en principio estar en contra del aborto y estar a favor de la baja de impuestos parecen no tener nada que ver entre sí. Hay algo que las unifica. Y él encuentra que hay como un gran frame que tiene que ver con comparar la nación con una familia y las relaciones que hay al interior de una familia. Y dice, una cosa es el padre estricto, que es como el gran frame que organiza el discurso conservador de Reagan en adelante, y Trump y compañía, y otra cosa es el padre protector. Entonces en esos dos, y apaga el discurso de bestseller evangelista, que sería como el súper representante de esa construcción del padre estricto. Bueno, debe ser 100 páginas, pero es muy entretenido, se lee muy rápidamente. Búsquenlo y si tienen ganas se lo recomiendo, porque me parece que permite pensar muchas cosas. George Lakoff, no pienses en un elefante. Hace poco también otro periodista dijo algo interesante, ¿no? O sea, había sido esta gaffe, otra más, del presidente Alberto Fernández, que había dicho, bueno, pero yo hasta donde sea, a misma se suicidó, espero que el fiscal Luciani no se suicide. Entonces este tipo dijo, che, no, nadie lo asesora, esto es no pienses en un elefante. Porque Lakoff dice, cuando empiezo mis cursos de psicología cognitiva, esto tiene una trampita porque el elefante es el símbolo del Partido Republicano. Pero dice, yo les hago una prueba a mis estudiantes, les digo, a ver, vamos a hacer la siguiente prueba, no piensen en un elefante, es imposible. Te dicen elefante y vos evocás un animal grandote, pesado, con orejas largas, con trompa, que lo viste en el circo, lo viste en el zoológico, ya está, ¿no? Entonces decir, espero que Luciani no se suicide, no pienses en un elefante. Si había algo que no tenía que decir era eso. Hay dos conocidos míos que son Gabriela Cerruti y Alejandro Grimson, estarían suicidándose, tirándose al pozo, como cuando dijo lo de los barcos, ¿no? Grimson se ha pasado escribiendo, fue alumno de esta carrera, alumno de esta materia, se ha pasado escribiendo sobre que la Argentina no es una Argentina blanca, etcétera, y este tipo no tiene mejor idea que decir, como canta Lito Nevia, los argentinos venimos de los barcos. En fin.
Hay otras orientaciones que también tienen que ver con efectos cognitivos, aparte de agenda y framing. Por ejemplo, una teoría sobre la conformación de la opinión pública, que por ahí sí la conocen, la de esta alemana, Elisabeth Neumann, que se llama la espiral del silencio. ¿Sí? Bueno, ella empieza a trabajar en la segunda mitad de los 60 con procesos electorales en Alemania, sigue en los 70, en el 77 publica el libro, La espiral del silencio, que es una teoría acerca de cómo se conforma la opinión pública, ¿no? Ella dice, más que elegir qué posición vamos a tener, elegimos con quién queremos estar. La opinión pública se constituye siguiendo una dinámica en espiral. Las posiciones que se perciben como mayoritarias van ganando cada vez más y más adhesión. Uno se suma a las posiciones mayoritarias porque no quiere ser objeto de ridiculización o de aislamiento. Entonces, hola. Sí importa. No importa que esa percepción de que es la posición mayoritaria sea o no sea real. Acá yo creo que la mayoría de los que, más allá de todas sus diferencias, piensan en términos de efectos cognitivos a largo plazo, suscribirían lo que dijo un sociólogo norteamericano importante de la escuela de Chicago, que es William Thomas, es lo que se conoce como el teorema de Thomas. Thomas decía, lo que se percibe como real tiene consecuencias reales. No importa que lo sea, pero tiene consecuencias, ¿no? O sea, si yo pienso que tal banco está en graves problemas, me convencen de eso, aunque no sea cierto, ¿yo qué hago? Retiro mis depósitos. ¿Y qué provoco? Que el banco quiebra, ¿no? O sea, lo que se percibe como real tiene consecuencias reales. Entonces, lo que se percibe como posición mayoritaria, aunque no lo sea, tiende a ser cada vez más mayoritaria, por esta dinámica en espiral. Esto tiene mucho que ver, según dice Elisabeth Neumann, porque la televisión evade la percepción, la exposición selectiva. Cada vez más importante los procesos electorales y cada vez se da menos eso de que la gente elige a qué mensajes exponerse y a cuáles no. Todos ven más o menos lo mismo. La cobertura de la televisión es convergente y provoca esa dinámica en espiral. Por lo tanto, hay que volver a la idea, dice Noel Neumann, de efectos poderosos. Pero fíjense que en todas estas corrientes, la idea de efectos, insisto, no tiene que ver con reacción inmediata a un estímulo. Es la idea de consecuencias de la comunicación. Nada más. Es la misma palabra, pero el concepto es otro. Cuando Hofland hablaba de efectos, estaba pensando en algo muy distinto a lo que piensan todas estas orientaciones que plantean los efectos cognitivos a largo plazo, acumulativos, sedimentados en el tiempo, producto de una exposición cotidiana, continua. Otra posición importante es la teoría del cultivo de Gertner, por ejemplo. Que tiene la característica que le preocupa sobre todo los géneros de ficción. Está preocupado porque dice, mucha gente
construye una imagen de la realidad social a partir de lo que ve en televisión. Es un problema que afecta sobre todo a los grandes consumidores. Él en ese momento define grandes consumidores con los que consumen más de 4 horas diarias. Los géneros de ficción en ese momento en Estados Unidos presentan un mundo muy violento y presentan una mirada muy estereotipada sobre las minorías. Los negros son violentos, los latinos son narcos, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez más estos grandes consumidores tienden a sustituir sus experiencias directas acerca del mundo con las experiencias vicarias que tienen a través de esos programas de ficción que consumen durante gran cantidad de tiempo. Y eso les genera un sentimiento de angustia, de inseguridad, de temor. Y como lo que percibimos como real tiene efectos reales y consecuencias reales, votan a determinados proyectos y piden determinado tipo de políticas, ¿no? La idea es que los programas de ficción tienen la posibilidad, sobre todo los grandes consumidores que empiezan a perder parámetros para comparar esas representaciones televisivas con otro tipo de representaciones que tienen otro tipo de origen, ¿no? Esto tiene como consecuencia una percepción distorsionada del mundo. La posibilidad de los programas de televisión de cultivar, por eso teoría del cultivo, cierto tipo de imágenes de la realidad social. Estas son corrientes que están pensando en el papel de los medios en los procesos de socialización. Llamamos socialización al proceso por el cual aprendemos a ser miembros, los individuos aprenden a ser miembros competentes de una sociedad, ¿no? Y las instituciones que nos socializan son fundamentalmente la familia, la escuela. Estos autores dicen, ¿qué pasa cuando una de las instituciones que empieza a formar parte fundamental de los procesos de socialización son los medios de comunicación? Otra, o sea, no pretendo hacer una lista exhaustiva porque no sería imposible, pero hay una otra orientación muy importante que se llama newsmaking. Estudios sobre la fabricación de las noticias, sobre la producción de información. Y estas perspectivas empiezan, en algunos casos, a relacionarse entre sí. Porque ya vimos cómo la perspectiva de la agenda, al plantear el segundo nivel, la de la agenda de atributos o aspectos, empieza a cruzarse con framing. Ahora, esa perspectiva en su conjunto, la del establecimiento de la agenda, lleva a preguntarse, bueno, pero si la agenda de los medios, según el planteo, influye en la agenda pública, ¿quiénes producen la agenda de los medios? Bueno, están los profesionales en información. ¿Por qué no investigamos cómo hacen lo que hacen? Y esto es lo que se propone hacer esta orientación que se llama newsmaking. Tiene de original que muchos adoptan como técnica la observación etnográfica. Son como antropólogos que van a ver cómo es la tribu de los periodistas. Se instalan en una redacción, por ejemplo, así como Malinowski iba a vivir con los holandeses, y dice, a ver qué pasa. ¿Quiénes habitan esta tribu? ¿Qué es lo que hacen y cómo lo hacen? Y en principio le dan importancia a un concepto que uno de los considerados padres fundadores de la Mass Communication Research, Kurt Lewin, en los años 40, llamaba gatekeeper. No, estoy escribiendo mal.
sería el guardián de la puerta, ¿no? El que custodia la puerta, el pato Vizca, el que permite que unas cosas pasen o no pasen, ¿no? Entonces, Kurt Lewin había planteado esto en otro contexto, investigando dinámica de grupos, etc. Pero ellos dicen, en esa fabricación de las noticias, ¿qué sujetos tienen un papel decisivo para resolver qué se publica y qué no, qué es lo que va a primera página y qué es lo que va a la última, qué es lo que se pone de relieve y qué es lo que se minimiza? El jefe de página, el jefe de sección, el editor, etc., ¿no? Pensándolos como gatekeeper. Y a lo que llegan, investigando esto, los autores de Newsmaking, llegan a la conclusión de que cuando tienen que justificar sus decisiones, ninguno de estos sujetos decía, es lo que a mí me gusta, lo que yo pienso. No se justificaban en torno a la arbitrariedad, sino que decían, o sea, concluyen, no es que se lo decían, pero ellos concluyen que hay dos elementos fundamentales, que son la cultura profesional y las rutinas productivas. Cultura profesional son los valores compartidos dentro de los que desempeñan esa profesión. Por ejemplo, los valores noticias, lo que a veces se llama criterio de noticiabilidad. ¿Qué reglas tiene que cumplir un acontecimiento para transformarse en noticia? Ellos dicen, lejos de cualquier teoría ingenua de la objetividad, el reflejo del mundo, dicen, noticia es lo que los periodistas, los profesionales de información definen como tal. Eso es noticia. Ahora, ¿en base a qué hacen? Bueno, hay una cultura profesional, está el tema de los valores noticias, los criterios de profesionalidad, de noticiabilidad, pero también están las rutinas productivas, ¿no? Porque, digamos, dice, hay una materia prima que es imprevisible e inabarcable, los acontecimientos en el mundo. ¿Cómo hago para que, a partir de esa materia prima inabarcable, poder producir algo a lo largo del tiempo que tengo depende de qué medio se trate? Bueno, siguiendo cierta organización del trabajo, ciertas rutinas productivas. Hay fuentes a las que tengo que consulto habitualmente, a las que puedo recurrir, me manejo con agencias, me manejo con tal o cual costing, tengo una serie de rutinas productivas. Entonces, ¿qué acontecimientos terminan convirtiéndose en noticia y cuáles no? Los acontecimientos en el mundo que se adecuan a la cultura profesional y a las rutinas productivas. Son factibles. Newsmaking trata de especificar. Por supuesto que esto puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Cultura profesional cambia. Pero es muy interesante. Bueno, y una última. Todos los trabajos que hablan de el papel de los medios en la construcción social de la realidad. Nosotros estamos muy acostumbrados a vincular esta idea con la semiótica que conocemos, construcción semiótica de lo real. No han leído nada de eso los norteamericanos, ni idea de quién es Eliseo León. Ellos han leído a Berger y Luhmann, a la sociología fenomenológica. Entonces dicen, los hombres viven en un universo simbólico que construyen intersubjetivamente y hay que ver los medios qué papel juegan dentro de esa construcción social de la realidad. Con ideas que toman de Husserl, de Schutz, de Berger y Luhmann. Hay un texto que también les recomiendo, está editado por una casa española de una socióloga que se llama Gay Tuchman. No sé si la han oído hablar, la conocen. A ver si encuentro acá. ¿Cómo es? Se llama La producción de la noticia, estudios sobre la construcción de la realidad. En inglés lo sacó por primera vez en el 78, la versión castellana es posterior.
Bueno, la idea es esa: el hombre vive en una realidad creada intersubjetivamente mediante el lenguaje y la comunicación. ¿Cómo participan los medios de ese proceso de construcción de la realidad? Bueno, no tuve tiempo de plantear todo lo que quería, pero creo que queda en claro lo que dice el programa, ¿no? Un poco eso, por lo menos ese objetivo creo que sí lo hemos cumplido. El primer punto de la unidad es la construcción del objeto de la investigación de los efectos cognitivos, de los efectos conductuales o actitudinales a corto plazo, de un único mensaje o campaña, a los efectos cognitivos, acumulativos y a largo plazo. Vamos con Lili, en el lunes que viene. Gracias.